compartir. Y vamos a hacer presupuesto. Ustedes saben de que hay dos tipos de planificación. Una planificación que es a corto plazo, que normalmente es hasta un año. Y la planificación de largo plazo, que es de 1 a 5 años, 5 o 10 años, ¿cierto? Normalmente se hace a 5 años. Es la planificación a largo plazo. A esa planificación a largo plazo es lo que se le llama planificación estratégica. Y todas las empresas, todas las instituciones tienen que elaborar una planificación a largo plazo. ¿Por qué? Porque la planificación a largo plazo nos permite ver, visualizar en el futuro a dónde queremos llegar, cuáles son nuestras metas. Y nos permite visualizar un objetivo, una meta a alcanzar. Y en las empresas hay esas metas, hay una meta general, ¿cierto? Que es la que se pretende establecer mediante la visión, la misión de la empresa, ¿cierto? La misión de la empresa es el objetivo general que tiene la empresa, hacia dónde quiere llegar en su plan estratégico. Pero para llegar a esa visión general hay metas estratégicas sectoriales, ¿cierto? Para llegar a una meta estratégica de una empresa general, se tienen que tener estrategias de sectores, de los sectores a los cuales pertenece la empresa. Por decirle, si la empresa quiere llegar a ser exitosa, ¿no es cierto? Y ser la empresa referente en el rubro, en el país, en el continente americano, en Sudamérica o en el mundo, tiene que establecerse metas también por sectores. Y entonces que se establecen las metas en la parte técnica, se establecen metas en la parte administrativa, se establecen metas en la parte comercial, ¿cierto? Y así en los sectores para poder llegar y establecerse como una meta general. Entonces, esos objetivos que se plantean como objetivos para llegar o metas a alcanzar, se tienen que hacer con una serie de actividades, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes tienen el objetivo de ser ingeniero de sistemas, de ingeniería de sistemas, ¿no es cierto? La carrera de ustedes. Sí, ingeniero. Entonces, la meta de ustedes es de que en 5 años tienen que llegar a ser ingeniero de sistemas. Pero para ello, para llegar a ser ingeniero de sistemas, necesitan alcanzar unos objetivos anteriores, ¿no es cierto? Primero tienen que vencer las materias del primer semestre, la materia del segundo semestre, y así van a ir avanzando. Y sus metas por año se van haciendo que alcancen su meta final. Pero para cumplir
con el vencimiento de las materias, necesitan también hacer una serie de actividades. Necesitan pasar clases, necesitan hacer los prácticos, necesitan hacer los exámenes, vencer los exámenes. Entonces, tienen sus actividades. Entonces, esas actividades tampoco las pueden realizar si no tienen con qué hacerlas. ¿Entienden? Por más que la educación sea gratis, necesitan recursos para llegar a cumplir sus metas. Entonces, necesitan esos recursos. Esos recursos que se necesitan es lo que se llama el presupuesto. Entonces, las empresas también, para poder lograr su meta en el sentido tecnológico, sus metas administrativas, sus metas de marketing, necesitan también, para llegar a obtener esos objetivos, realizar una serie de actividades. Y para realizar esas actividades necesitan, por ejemplo, en la parte de producción, necesitan comprar materia prima, necesitan comprar insumos, necesitan pagar la energía eléctrica, necesitan una serie de, de cosas que es con recursos, que es con plata. Entonces, a eso es lo que se le llama presupuesto. Entonces, el presupuesto es la etapa final de una planificación. Se parte de una planificación estratégica y de ahí se tienen que hacer planes anuales a corto plazo, ¿cierto? Y esos planes anuales a corto plazo, con el objetivo de alcanzar el plan general a 5 años, necesita recursos para hacer eso. Si no tiene recursos, no se pueden alcanzar esos objetivos. Entonces, a eso se llama presupuesto. Entonces, vamos a volver a hablar de presupuesto de egresos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de lo que necesitamos para realizar las actividades. Pero también la empresa tiene presupuesto de ingresos. Cuando produce la venta, ¿cierto? Y vuelve el dinero a través de la venta de los productos que hace, de los productos o servicios. Entonces hay un presupuesto de ingreso, hay un presupuesto de egreso, ¿cierto? Y dentro de ese presupuesto de egreso hay un presupuesto operativo, ¿no es cierto? Que es el que tiene que hacerse. Y hay un presupuesto de inversiones. Entonces, ya empezamos a distinguir 3 tipos de presupuesto, ¿no es cierto? El presupuesto de ingreso, que se refiere a las ventas, no solamente a la venta, sino a los aportes también que puedan hacer, a los ingresos que puedan entrar, no solamente por ventas, sino por otros motivos. Por otras causas, pues, que pueden ingresar a la caja, ¿no es cierto?, de la empresa. Si hablamos de empresas, si hablamos de instituciones, son también al tesoro de la institución. Entonces, ese presupuesto es el que se necesita para hacer funcionar a la empresa. Y cuanto falta el presupuesto, es que se dice que falta liquidez a la empresa. Y muchas empresas Disculpe, fracasan Inge, ¿está presentando? por falta de Porque liquidez. hace rato solo está en la primera presentación de presupuesto, No, maestro. todavía no. Todavía Ah, no. ya. Estoy haciéndole una introducción. Estoy haciéndole una introducción, después viene la presentación. Entonces, esos recursos que se necesitan para cumplir con todas esas actividades es lo que se llama el presupuesto.
Entonces, hablaba yo de que hay un presupuesto de ingreso que se refiere al presupuesto que se refiere a las ventas, ¿cierto? A lo que se vende por su precio, eso es el impuesto por ingreso, pero puede haber otros ingresos también. Por decirle la universidad no tiene otros ingresos más que lo que le puede proporcionar el Estado, ¿cierto? Por ley, el Estado por ley tiene que darle a la universidad un presupuesto. Y dicho sea paso, las marchas que se están haciendo es porque la universidad está con una falta de liquidez por todos los motivos que han sucedido, incluyendo la pandemia. Los ingresos de la universidad se han visto disminuidos y ha dejado de percibir ciento y tantos millones de bolivianos, no sé exactamente cuánto, pero mucha plata, porque los ingresos que recibe del Estado eran participación por el IDH y participación por los impuestos que pagan, los impuestos que pagamos todos. Una parte de esos impuestos va también para la universidad. Y hay otra parte que es del Tesoro General de la Nación, le tienen que asignar para la universidad. Entonces, la universidad está con falta de recursos. No están pagando tarde, mal y nunca. O sea, están pagando los sueldos a todos los docentes y sus obligaciones, porque no solamente hay pago a docentes, sino pago a otras deudas, ¿cierto? Como ser la empresa que les prestan servicio, al seguro universitario, qué sé yo, una serie de deudas, a las indemnizaciones. Entonces está con falta de liquidez, por eso está pidiendo en esa marcha ese presupuesto. Lo mismo en las empresas. Las empresas, si no tienen liquidez, el presupuesto tiene que ser equilibrado. Lo que ingresa tiene que satisfacer tienen que cubrir todas las actividades que se necesitan para desarrollarse en la empresa y sobrar. Lo que sobra, parte de eso es la liquidez de la empresa y parte de eso es la utilidad que percibe la empresa. Entonces, como le decía ahí, el presupuesto de ingreso, el presupuesto de egreso, que es el presupuesto operativo, es lo que se llama también el POA, presupuesto anual operativo, que todas las empresas lo tienen que desarrollar, ya sean empresas públicas como empresas privadas. Y está el presupuesto de inversiones también, ¿no es cierto? Ya saben qué diferencia hay entre inversión y qué diferencia hay entre costos, ¿cierto? Entonces, la inversión es la compra de equipo, maquinaria, bienes inmuebles. Para llegar a alcanzar algunos objetivos también hay que hacer inversiones, no se pueden alcanzar objetivos. A veces no solamente es compra de inmuebles, también puede ser capacitación, puede ser innovación, puede ser mejora de la calidad, una serie de aspectos que son intangibles, pero que resultan ser una inversión. Entonces, ese conjunto de presupuesto de ingresos, presupuesto de operaciones y presupuesto de egreso, que es parte también del presupuesto de operaciones, que es parte del presupuesto de egreso de inversiones, quiere decir, es lo que se conoce como presupuesto maestro estratégico. ¿Sí? Bueno, dicho esto, quiero que veamos las diapositivas que les voy a presentar. Un presupuesto es una operación de planeación que permite identificar las responsabilidades y los recursos requeridos para alcanzar
las metas de las empresas durante el periodo presupuestado. O sea, es la última parte de la planificación, ¿cierto? Una vez planificado, se tienen que planificar las actividades, pero para poder desarrollar esas actividades se necesita el presupuesto, los recursos requeridos para alcanzar las metas. El presupuesto es un plan de operaciones para obtener la utilidad, es una base para la asignación de recursos, es un sistema de comunicación y autorizaciones, es un sistema de motivación, una guía para las operaciones y el control, una vez para evaluar el rendimiento. Entonces, cuando uno hace un presupuesto, ¿no es cierto? Y ve de que en ese presupuesto se cubren todos los costos que se tienen que hacer, los costos y gastos que se tienen que hacer y sobra, se puede vislumbrar que va a haber utilidades. Si uno hace el presupuesto, tiene que hay una asignación de recursos, ¿cierto? Y cuando se hace el presupuesto también se tiene que comunicar a todos, ¿no es cierto? Un sistema de comunicación y autorizaciones, porque nada se puede gastar si no está autorizado, si no está presupuestado. Ningún dinero sale si no está presupuestado y con cargo a lo que está presupuestado, ¿cierto? Es un sistema de motivación, ¿por qué? Porque en la medida que uno cumple con lo presupuestado, está siendo eficiente, está siendo más o menos eficiente. Es una guía para las operaciones y el control, claro, mediante el seguimiento del presupuesto uno puede controlar las actividades que se están cumpliendo para lograr la meta que se está establecida. ¿Es una base para evaluar el rendimiento? Claro que sí, es una base para evaluar el rendimiento. Con la medida que se cumple el presupuesto, quiere decir que estamos cumpliendo con las actividades que estamos planeadas, ¿sí? Y de alguna manera el cumplimiento del presupuesto es una forma de medir la eficiencia de una empresa. Es una herramienta de control y planeación. El presupuesto muestra un plan de corto plazo sobre las metas financieras y operacionales de una organización. Las funciones del presupuesto: comunicar los objetivos y el plan de actividades, es una de las funciones. Toma de decisiones y asignación de responsabilidades, ¿cierto? Mediante estos objetivos se tienen que tomar decisiones y asignar responsabilidades. Planear y coordinar las actividades de la empresa. Servir de base para el control de operaciones y las herramientas de evaluación del resultado. La importancia del presupuesto mediante el análisis externo, ¿no es cierto? Se ven las competencias, la competencia económica, los aspectos económicos, políticos, tecnológicos, regulatorios, sociales, medioambientales, ¿cierto? Con ese análisis externo y analizando los aspectos externos que se identifican las oportunidades y las amenazas, las limitaciones y amenazas que se tienen. Mediante el análisis interno, de los puntos de vista financieros, gerenciales, funcionales y culturales, se puede establecer la fortaleza y las debilidades y las ventajas competitivas que se tienen con respecto a otras empresas, ¿cierto? Haciendo el cruce de las oportunidades y amenazas, que es el famoso análisis FODA que se llama, y fortalezas y debilidades,
ese cruce de oportunidades con fortalezas y las ventajas competitivas de la empresa. Es decir, se trata de aprovechar las oportunidades, ¿cierto? Y las amenazas para transformarlas en fortalezas y oportunidades. Y en base a eso se establecen los objetivos estratégicos de la empresa en cuanto a inversiones, mercado y operaciones. Entonces se definen metas estratégicas, objetivos a largo plazo, objetivos a corto plazo. Se hace el presupuesto de capital para alcanzar estos objetivos. El presupuesto de capital o de inversiones, ¿cierto? Se hace el presupuesto de venta, que son lo que se refiere a inversiones, el presupuesto de producción, el presupuesto de costos administrativos de la parte administrativa y el presupuesto de producción. Volvemos a ver otra vez lo que son los materiales directos, la mano de obra directa, los costos indirectos, ¿no es cierto? Y del presupuesto de costos administrativos, y todo ello nos lleva a establecer un presupuesto de caja. Ver los estados financieros, el resultado, el balance general y el flujo de caja. Entonces, con todo esto nosotros podemos identificar y hacer un flujo de caja para ver cuáles son los parámetros financieros que tenemos para enfrentar ese presupuesto. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez a hablar de materia prima, mano de obra, volvemos a hablar de ingresos, volvemos a hablar de todo lo que son inversiones, pero antes hablábamos en un determinado momento, ¿no es cierto? Hoy día, con el presupuesto se habla en un periodo de un año, un periodo de 2 años, un periodo de 5 años, ¿de cuántos años? ¿Cierto? El presupuesto es anual, normalmente un periodo de un año. Aquí lo he puesto de 2002 al 2003. Y esto se lo divide en trimestres o se lo divide en mensuales. Entonces, esos desembolsos en el presupuesto se tienen que establecer en qué momento se lo hace. Se lo hace en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, se lo hace en el mes de enero, febrero, marzo, abril. ¿Cuándo se hacen esos presupuestos, esos desembolsos? Ese presupuesto de capital, presupuesto continuo, mantiene actualizada la información y compara con todo el periodo entre ejecutado y presupuestado. El presupuesto de venta. El presupuesto de venta este es muy importante porque se establecen objetivos a corto plazo mediante el estudio de mercado. En el estudio de mercado, que normalmente el estudio de mercado se lo hace para 5 años, pero en ese estudio de mercado se establecen objetivos a corto plazo a cada año, ¿cierto? Y para esos objetivos de corto plazo se establecen los presupuestos de venta, es decir, cuánto se va a vender, pero para alcanzar esto se necesita una estrategia en cuanto a qué tipo de promoción, publicidad, distribución se va a hacer para cumplir con ese presupuesto de venta. El departamento de mercadeo realiza las previsiones de venta. Y dice, por supuesto, aquí, por ejemplo, dice, las ventas en abril van a ser 20.000, 25.000, 35.000 en junio, en todo el trimestre 80.000. El precio de venta es 30, ¿cierto? Y entonces va a tener 30, por esto los ingresos van a ser 600.000 en abril,
750,000 en mayo, 1,050,000 en junio, y en total van a ser 200,400,000. Entonces, con este presupuesto de venta, para llegar a hacer este presupuesto de venta, se necesita hacer la producción para vender, ¿cierto? Entonces, se tiene que hacer la producción, pero con las ventas proyectadas preparamos el presupuesto de producción. Y la producción, ¿no es cierto? Aquí es igual a la venta más el inventario inicial menos el inventario final. Aquí nosotros lo hacemos menos el inventario inicial más el inventario final. Lo que pasa es que aquí el inventario final ya lo tiene. Por eso que lo ponen como menos. Y el inventario inicial lo tienen que producir, por eso lo ponen como más. Pero eso es indistinto. ¿Sí? Entonces, se calcula la producción y en base a esa producción, lo que se va a producir son 22,500. El presupuesto de venta se hace para cada, teniendo el inventario final y el inventario inicial, se hace el cálculo de la producción para cada mes, perdón, para cada mes, ¿cierto? Se tienen establecido 7,500, 10,500 y 12,000 los inventarios finales y los iniciales que son 5,000 aquí. El inventario final, el inicial del próximo mes, 7,500, 7,500, 10,500, 10,500. Y del trimestre, bueno, la suma de todo. Entonces, con este presupuesto de producción ya se hace el presupuesto de materiales directos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos también materias primas, materiales de insumo. Se presupuestan los materiales de insumo, ¿no es cierto? Y también se presupuesta la mano de obra para el proceso 1, para el proceso 2, es decir, una serie de presupuestos de la mano de obra. También necesitamos un presupuesto de los costos indirectos, de todo lo que son los costos indirectos de fábrica, los costos indirectos de fabricación, que vienen a ser parte del costo fijo. Entonces vamos a calcular los costos de los artículos manufacturados por los costos de fabricación. Pero también tenemos que hacer el presupuesto de comercialización, ¿cierto? Los presupuestos de comercialización. Y los otros costos fijos, que son los costos administrativos. Entonces, vamos a tener el presupuesto de materiales, ¿cierto? El presupuesto de mano de obra. Y materiales y mano de obra significa que el costo directo, ¿cierto? Presupuesto de los costos fijos y por presupuesto comercial. Y habrá también un presupuesto financiero, ¿no es cierto? Que aquí no está.
de cuánto se necesita para, cuánto de plata se necesita prestarse para conseguir el costo financiero. Entonces, volvemos otra vez a hablar de los costos. Volvemos a hablar de materia prima, de insumos, de mano de obra, de energía eléctrica, de todo lo que se refiere a los costos indirectos de fabricación. Volvemos a hablar de la parte administrativa, también de los sueldos y salarios, porque hay que cubrir los sueldos y salarios. De la parte comercial, ¿no es cierto? Porque hay que vender los esfuerzos que se tienen que hacer para la venta en cuanto a promoción, publicidad, distribución. Volvemos a ver otra vez toda la estructura de costos, pero ya esto desde el punto de vista de en qué momento se tienen que hacer los desembolsos, cuándo se lo tiene que hacer el desembolso. Todos los días, mensuales, trimestrales, ¿cuándo? ¿Cierto? Entonces, en ese presupuesto se establece en qué momento hay que hacer los desembolsos. Por decirle, muchas empresas, acá en Santa Cruz, las empresas agropecuarias, tienen que comprar la materia prima a veces para todo el año una sola vez. Cuando la materia prima se siembra una vez al año. Hay otras que se siembran 2 veces al año, entonces hay que ver la compra, una primera compra y una segunda compra, ¿no es cierto? En 2 cosechas, sobre todo las cosechas agropecuarias. Hay otras que no necesariamente se tienen que comprar en las cosechas, sino se puede comprar cada mes de acuerdo a los requerimientos. Entonces, y para comprar, cuando son 2 compras al año, se tiene que prever que se tenga la plata suficiente para la compra, ¿cierto? Los ingenios azucareros, por ejemplo, si ellos tuvieran que comprar la caña, tendrían que comprarla para todo el año una sola vez. Pero ¿qué hacen? Los ingenios azucareros se ponen de acuerdo con los cañeros y muchos cañeros son socios de los ingenios azucareros y parte le pagan en efectivo y parte le pagan en azúcar. ¿Cierto? Creo que 50-50, 50% o menos, 30% es en efectivo y el otro 70% le pagan en azúcar. Y entonces ellos reciben su plata, los cañeros, cuando venden su azúcar. ¿Sí? Pero, por ejemplo, las aceiteras no. Las aceiteras tienen que financiar de los bancos, ¿no es cierto? O de alguna parte, o con recursos propios, tienen que comprar la materia prima para medio año o para gran parte del año, porque la cosecha de verano es más grande que la cosecha de invierno. Entonces tienen que comprar por lo menos en 2 para producir todo el año. Y tienen que guardarla, ponerla en silo, ¿cierto? Que también eso significa costo. El tener la plata, el tener la materia prima guardada y exilada significa costo. Y todo eso se tiene que presupuestar. Todo eso se tiene que presupuestar. Entonces, el presupuesto es algo tremendamente importante para todas las empresas. Y elaborar un presupuesto es algo que sí o sí las empresas tienen que realizarlo, porque una empresa que no elabora un presupuesto significa que no tiene plan, y una empresa que no tiene un plan no tiene un norte donde ir, no tiene una meta que conseguir, ¿cierto? No tiene, es un barco que estuviera a la deriva, sin capitán y sin timón, como dicen. Entonces, por eso es tan, pero tan importante elaborar un presupuesto.
A medida que vayamos haciendo los casos, se van a ir ampliando mejor los conceptos eh, de lo que es un presupuesto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Lo han entendido bien o no han entendido nada? ¿Está todo claro? Voy a dejar de compartir, a ver, de compartir para verle la cara, para que no sea tan impersonal. Estoy hablándole a la pantalla solito y ya no sé qué. Algunos no ponen ni sus fotos siquiera.